Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos. Sino que ya era algo que yo quería en mi relación con el Señor. O sea, no ha habido una oración, ¿no?, específica, sino ya había un caminar en esa oración, en ese moverme con hermanos, ¿no?, en ir a las reuniones, ¿no? Inclusive había una hermana mayor que me cautivaba cuando le escuchaba hablar del Antiguo Testamento, la hermana Ida, tan querida, una mujer, mamá de Jimenita. Entonces ya comenzaba yo a ir, ya inclusive, Gustavo, ya me llamaban para algún partido de fútbol y yo jugaba promedio de 3 a 4 en un fin de semana. ¿No? En las ligas me llamaban, ¿no?, la misma selección de la prefectura, ¿no?, Obrajes, ni qué decir, Cota. Bueno, era una vuelta y primera de ascenso con Unión Riocinio, pero ya escogía, ya no quería. Ya quería ir a esta reunión, porque iba a tener la palabra, ¿no?, porque iba a tener todo ese momento de transmitirme una vivencia diferente. Y ahí fue que alguien, no sé quién, anunció bautizo. Y estaba ahí Cintia, todo, y dijo, sí, qué lindo, y demás cuestiones. Éramos como 5 al anuncio de este bautizo. ¿Dónde va a ser? En casa de Johnny. Muy bien, ya lo iba conociendo yo más a Johnny, ¿no? Ya caminábamos, yo lo escuchaba ya compartir. Y llegó el día sábado. Una lucha, Gustavo, para mi bautizo. Pero no, mi mamá ni enterada estaba, ¿no?, ni estaba en Bolivia. Entonces yo estaba solo, ¿no? Ella había viajado, creo que a Italia. Entonces, una lucha interna. Porque era como que se rompía algo, pasaba algo. Y yo creo, estoy en la plenitud de decir esto, que he caminado algunos momentos yendo a la casa de Johnny, que eran 2 cuadras, mis pies estaban levantados. Porque estaba como aquel famoso cuento que teníamos, ferrocarril, ¿no? Arica La Paz, un paso para atrás, yo iba un paso para atrás, ¿no? Sí, porque era una lucha terrible, no olvido la lucha. Y cuando llego, la empleadita de Johnny me dice, no están acá, se han ido a la plaza, ahí les está compartiendo el hermano Johnny. Yo ir a la plaza de mis amigos del club, era el primer cristiano en el barrio, ¿no? ¿El Johnny? No, es que Johnny no era del grupo. De ¿no? tu grupo. De este grupo. Y el hermano que me dijo cuando Ruibal a mí me ha tocado, era una parte, pero no tan prendida del grupo, del club, ¿no? Estaba, pero no tanto. En cambio, el otro éramos como 200, y mi grupo y demás cuestiones. Pero lo mismo, comencé a bajar. No sé cómo bajé, pero comencé a bajar a la plaza, ¿no? Porque era una pequeña bajadita. Llegué y Johnny compartió sobre el bautizo, sobre la importancia de dar este paso. Y ahí ya fui nomás. Y recuerdo que nos bautizaron, Johnny me bautizó, Johnny me casó. Una bendición, nuestro hermano querido. Y cuando me bautizó, la alabanza que escuchaba de hermanas que estaban ahí, Amparito Pantojas, ¿no? y otras personas, otras hermanas más, que cantaban simplemente como soy, ¿no? Era una alabanza que impregnaba mi corazón, ¿no?, profundamente. Es decir, salí de las aguas escuchando esa alabanza, que hasta el día de hoy es mi alabanza preferida, y además el recuerdo en aquel momento tan especial. Pero aquí viene algo interesante. A ver. Antes de que me hagas alguna preguntita en el camino. Salgo de la casa de Johnny y a las 11 siempre había la misa de 11 de la Iglesia Católica, que también está a una cuadra. Exacto. Entonces yo subí, después de que nos despedimos todo, a buscar a un amigo. Y me senté, porque ya no podía entrar, porque además ya no quería entrar. Pero fui a buscarlo para estar con él.
Entonces, almorzaba en realidad con él. Entonces yo fui y me apoyé en un vehículo esperando esos 5 minutos que abran la puerta y salgan, porque ya estaba casi por terminar. Entonces abrieron las puertas y las colocaron fijas. Ya se veía todo, absolutamente todo. Gustavo, vi la oscuridad más grande que nunca había visto. O sea, fue una revelación con esos mis 24 años que tenía de edad, pero una revelación que nunca yo he estado en esa iglesia mis 24 años, pero ese día me mostró Dios de dónde me había sacado de ese rito de los santos vírgenes, ¿no? Ese día fue el día que se rompió todo lo que era Copacabana, se rompió todo. Ese fue el día domingo de una victoria, se rompió toda la ligación hacia toda esta forma de vida religiosa, ¿no? Es decir, algo muy profundo en mi vida. ¿Cómo has logrado salir de la pornografía? Bueno, otro momento. Hermosísimo. Así como Dios me sacó de la idolatría, ¿no? De toda esta cuestión religiosa, en los primeros tiempos de mi vida espiritual, algo que me ha marcado es escuchar su voz. Y audiblemente, ¿no? El Señor en algunos momentos ha hablado hasta en mi vida imperativamente, audiblemente. Audiblemente sí. Me estás diciendo sí, que sí, Él sí. te ha dicho. ¿Y sí. qué te dijo? ¿Qué pasó? Estaba saliendo de unas clases justo que eran, no era de auditoría de la universidad, pero era de la misma profesión para que yo pueda hacer unas evaluaciones en la prefectura. Ya. Y ahí fue que yo subí, o sea, terminó las clases, terminó todo, y era viernes. Entonces yo quería subir al lugar donde alguna vez había ido cuando tenía dinero. Y me vino ganas de ir. Y ahí fue que en el lugar Dios me habló profundamente para que no estuviera ahí. Ahí me habló audiblemente la primera vez, para que no me quedara. ¿Qué te dijo? Ya entré, que salga. Dios te dijo, ¿sal? Así, sí, así, la palabra sal. Y fue tan fuerte que me bajé las gradas de este local, que era un local hermoso, entre comillas, bueno, hermoso en su dimensión de lo que era, y salí solo en un lugar oscuro, porque no era fácil, Villa Fátima, pero salí con esa palabra, sal. Y luego, nunca olvido esa voz de Dios. ¿Así audible? Así audible. Yo te estoy viendo. En la primera fue sal. En esta fue yo te estoy viendo. Porque justamente cubrí que en mi casa obviamente había familia, ¿no? Claro. Claro. Y yo salí de ese momento así conmocionado, choqueado. A los días el Señor estaba sacando varios recuerdos que tenía en el cajón, y entre ellos había obviamente películas, ¿no? Pero había recuerdos hasta buenos, recuerdos de todo tipo tenía yo. Y el Señor me mandó también a quemar. Fue una experiencia para mí. ¿Él te dijo quémalo? Sí, ¿O me mandó. acaso alguien te habló? No había nadie. Pero el Señor puso, ahí no me dijo quémalo, pero puso que lo quemara. En tu corazón. Sí, puso en mi corazón. Audiblemente fue en este local y obviamente en el baño. Ahí sí que fue totalmente audible. Pero en el, ¿cómo se llama? En ese momento, cuando estaba con todas las cosas, el Señor me mostró qué mal venía después. Hay un pasaje en Hechos que quemaron todo lo que tenían como una gran ganancia. Sí. ¿No? La palabra hace muy bien, la palabra nos sostiene y el Espíritu nos recuerda la palabra en esos momentos. Ese fue el verso, ese fue el pasaje. ¿No? O sea, ahí fue
ya la evidencia de que yo debía quemar. Ya no tenía dónde, ¿no? Y yo años después compartí sobre ese pasaje a una familia, y el testimonio, más con lo que traje de testimonio de la palabra y mío, hizo que esta familia también se liberara de un asunto bien, bien difícil, que hasta lo querían vender por razones económicas, ¿no? Wow. Entonces, fue muy, muy interesante. Y ahí fue, lo quemé todo. ¿Ahí fue donde Dios te sanó todo? Totalmente, en esta parte sí. Idolatría terminó totalmente, terminó toda la parte de, ¿cómo se llama?, de pornografía, totalmente sanado. Sí. De alcohol, de cigarro. Sí, no, de cigarro no. No, de cigarro no, porque estaba latente todavía el cigarrillo en mi vida, fuerte, seguía fumando, ya me había bautizado, pero seguía con el cigarrillo. A veces hasta inclusive entraba a momentos medios críticos, si veía entrar, no conocía a muchos hermanos, ¿no? Pero si veía a alguien, trataba de que no me vea, ¿no? Pero el olor que tenía, ¿puedes creer que mis dedos, mi esposa nunca se olvida, eran amarillos todavía cuando la conocí después a ella? Eran amarillos. Wow. Sí, amarillos. Tenía bigotes y tenía también los indicios, ¿no?, del cigarrillo. Entonces me liberó de la pornografía, me liberó de toda esta situación. No volví a ir nunca más a un local, gloria a Dios, ¿no? Es decir, una victoria total. Pero el cigarrillo estaba ahí y yo hacía esfuerzos, porque además yo quería dejar. En el fútbol no aguantaba. Me decían, no fumes porque te necesitamos, ¿no? Entonces, tenía buena técnica, pero en la técnica con el fútbol se necesita físico. Claro. Entonces, un día llegó a que llegaba en la noche a apagar los cigarrillos. Los cigarrillos, te digo, porque apagaba y decía, el último. Y al día siguiente ya estaba fumando lo mismo, y a veces peor. Y si estaba en una crisis, peor todavía, ¿no? Entonces, un día estaba en la oficina leyendo el Nuevo Testamento de los Gedeones. Yo animo a los que están escuchando esto, Gustavo, la palabra, es que la palabra tiene ese momento poder en cada uno. Estaba leyendo y ahí dice, y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre del Hijo te será concedido. No, pues. He leído eso y me he hecho libre. Entonces ya yo fumaba porque ya no podía parar el vicio. Con decir de que 3 de la mañana no había un cigarro en mi casa y yo subía a donde sea a comprar. Porque no podía dormir sin un cigarro. Entonces llegué a este momento de leer este pasaje. Entonces me alivió. Dije, Señor, está en tus manos. Yo no puedo. Tú puedes. ¿No? Y estaba un día en la oficina y una persona que trabajaba conmigo me dice, hay un trabajo fuerte, te tienes que quedar. Ya, me voy a ir a comprar mis cigarrillos. Cómprate una buena cantidad porque te va a hacer falta. Entonces me fui, compré los cigarrillos, estaba trabajando todo, y hasta que quedaba ahí delante mío un cigarrillo. Seguramente habrían otros en otro lugar. Ya no importa eso, sino estaba ahí el cigarrillo y me lo puse a la boca. Al ponérmelo a la boca, como un destello, yo tenía la forma de ponerlo al revés, después me lo ponía en la boca y después recién lo prendía. Entonces, al ponerlo a la boca, al estarlo llevando, a la boca, como un relámpago, que hasta el día de hoy lo tengo grabado, como un relámpago y una mano visible, así, esta mano visible. Haz de cuenta que no es la mía, así visible, y una voz audible. Otra vez la voz. Hecho está. Guay. Así de clarito. Hecho está. Claro, cuando abrí el cigarrillo estaba hecho añicos. Pero y estaba yo atónito, entonces no tuve ganas de buscar si había en otros lugares, ¿no? Que nos poníamos siempre, porque éramos como 5 empleados en ese lugar.
Entonces ya no tuve ganas de nada, terminé mi trabajo, me fui. Y al día siguiente llegué y los amigos, porque era un grupo grande, éramos como 200 empleados en total. Hola Mario, un faso decían, un faso, un cigarrito, ¿no? Y ahí te regalaban, te invitaban porque era hasta medio barato el cigarrillo. Claro. Y había diferentes marcas, yo fumé hasta Cuyún, he llegado a fumar. Sin filtro. Sin filtro, y Cuyún en Curahuara de Carangas, para que veas, cuando he hecho mi servicio militar, el peso que tenía el cigarrillo, nadie quería fumar por aguantar, pero yo los 3 meses he fumado en Curahuara, si no llegaba cigarrillos, porque no había transporte, fumaba Cuyuna, que preparaban los campesinos, 10 paquetitos, 10 cigarrillos por 50 centavos. Ya te puedes imaginar qué era eso, pero eso fumaba. Wow. O si no, tumbo. Había también los palitos de tumbo. Entonces, la desesperación era así de grande. Hecho está. Al día siguiente pasaron y era como que yo... Sí, ¿quieres un cigarrillo? No. Te invitamos, no. Iba a un lugar, gracias. Viajábamos, porque viajábamos harto y teníamos que compartir, ¿no? El almuerzo, la cena, todo. Un cigarrito, no. No. No, era como que nunca eso habría sido de mí. Y listo. Ay. Así hizo el Señor. Así te ha sacado de la adicción del cigarro. Totalmente. Y todos teníamos método. Si fumas 17, baja a 15. Quédate en 15, después a 3. Después había una pipa, que era la pipa de Francia, que llamaban, que esa te va a hacer quitar el gusto. No, después llegabas a 10, yo llegué a veces hasta 10, pero de golpe otra vez una crisis, un problema, ¿no? Esta situación, la otra, listo, otra vez, hasta 18, a veces un paquete entero, ¿no? Sobre todo cuando viajaba y demás cuestión, ¿no? Y usábamos hasta un cigarrillo que era negro, duro, Astoria, fuerte este cigarrillo, igual, todo vale. Hasta que Dios hizo el milagro y me sacó totalmente. Ya no era 17, 18. Y ahí me acordé, cuando el Señor hace un milagro, al ciego no le dijo serás visco o serás tuerto, le dijo ten la vista. O sea, cuando Dios hace algo, lo hace 100%. 100%. ¿Cómo quedó tus pulmones de tanto tiempo entre estar fumando desde tus 16, 14 años? 14 años. Y ya cuando yo viajaba, tengo una hermana allá en Santa Cruz a visitarla, ya notaba el asma, ¿no? A veces no podía durar ni 2 días, en Santa Cruz, porque tosía y tosía, era terrible, ¿no? Fue interesante porque después de un par de meses y aún tal vez un año, volví a ir a Santa Cruz. Como ya ni tocaba el cigarrillo, ya había una sanidad en la parte bronquial. Nada. Y como que hasta el día de hoy, ¿no? Yo puedo ir a Santa Cruz, al Beni, a cualquier lado, y no tengo ningún problema en la parte pulmonar. Pero a raíz de una fractura en una costilla, nuestro querido hermano, el doctor Willy Calderón, me dijo, anda a sacarte una radiografía. Buena, me dijo, andate al lugar. Fui, me saqué la radiografía y ahí me dijo Willy, mira, digo, no Willy, el médico que me vio, te quedan acá residuos todavía. Habían pasado 25 años y habían quedado pequeños residuos que se notaba que yo había fumado. ¿En tus pulmones? Sí, había quedado pequeños. Es decir, Dios ha sanado tus pulmones también de la nicotina, el alquitrán y todo eso. Sí, el médico me dijo, mira, te he sacado de todo, como ha pedido el médico, y aquí se nota que has fumado, me dice, sí. Ahí se nota, siempre está el punto de los residuos. Limpio. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ¿no? Tengo buena respiración, ¿no? Hasta en eso Dios hizo una sanidad en mi nariz. Tenía pólipos, así que fue completo. La obra de Dios es tan maravillosa que cuando nosotros escuchamos testimonios como el tuyo, podemos entender que Dios no hace acepción de personas. Que cuando los seres humanos agarran y dicen, ya no hay esperanzas para él, para ella, ya no, por favor, lo último que le queda es la muerte nomás. Y eso no mide niveles sociales, culturales, intelectuales, nada, te llega nomás. Pero cuando Dios toca,
sana, restaura, libera y como la palabra de Dios dice, nos hace libres. Sí. Pero necesitamos tomar una decisión todos nosotros. Sí. Y tú has tomado esa decisión y Dios te ha hecho libre actualmente de todas esas adicciones. Sí, y además yo veo que más que una decisión en el decir de esta forma voy a orar, una decisión cuando yo les permití que oraran por mí. Qué lindo. Qué importante es cuando alguien te dice, ora por mí. Aunque te hayan dicho... Te dice, yo oraré por ti, te dice, ¿no? Sí. Sí. Y que tú puedas, porque es el momento en que tú puedes presentar el Evangelio. Y puedes clamar a Dios, porque te ha dicho orar. ¿No? Y esa fue mi experiencia, orar. Y ahí viene un punto que ha tomado del día que el Señor habló audiblemente con el cigarrillo. Yeah. Yo tenía un problema, que era la universidad. Ahí está la carrera. Guay. La carrera perjudicada. Porque en la universidad yo tenía grupos de amigos y de amigas. Ahí sí que tenía gente que me ayudaban, ¿no? En lo que yo podía ayudar, pero como yo trabajaba y viajaba todo, entonces generalmente tenía su ayuda. Y la verdad, poco estudiaba. Ya me acostumbré a ese ritmo y si había alguna materia que yo me gustaba, ahí ayudaba yo. Pero la mayoría me la ayudaban ellas. Sobre todo eran 4 chicas. Entonces, cuando llegué a la universidad ese día, nunca me olvido, lloviendo, llegué en mi moto al atrio, porque se podía parquear en el atrio. En aquel entonces, bajo al pabellón A, que no me lo olvido nunca, me siento y me dan anoto las preguntas que estaban en el pizarrón. El catedrático y los 2 ayudantes, sobre todo uno, estaban adelante, totalmente, bien espaciados, para que nadie copie. Y faltando 20 minutos para que termine el examen, yo no había estudiado, estaba lejos de la materia, y era una materia importante, era estadística. Y interesante, viene una de las chicas, me dice, Mario, tranquilo, aquí están las 5. Entonces, sí, listo, ¿no? Entonces yo agarré ese momento y comencé a copiarlas, ¿no? Y miraba que el catedrático se esté al fondo y yo copiaba, ¿no? La primera, y cuando terminas hasta haces tus mejoras, ¿no? Porque le puedes hacer una mejora. Cuando llegué a la segunda respuesta, la misma voz audible me dijo, guarda y sal. ¿En serio? Sí. Ese momento no es materia troncal. Lógico. No. Además, un poco como que me tapaba, yo creo, no sé qué me tapaba, pero ahí estaba. Y la cuestión es de que agarro y muevo la tercera pregunta y coloco la tercera pregunta ya en el papel del examen y la comienzo a copiar. Y siento alivio, porque ahí como que creo que no he escuchado bien. Exacto. Entonces la tercera estaba muy bien, la copié todo. Cuando entré a la cuarta, ahí fue el momento crítico. La misma voz, guarda y sal. Pero la necesidad, la carne, la materia, el momento, y hice nomás un movimiento así y comencé a copiar la quinta. La terminé de copiar la cuarta y llegué a la quinta. Cuando llegué a la quinta, ni bien estaba empezando, la misma voz, pero esta vez imperativa. Guarda y sal. Así fuerte. Así fuerte, pero imperativa. A tal extremo que he tenido que abrir, tenía un maletín y ya no pude. Ahí sí que ya no pude, ya me sentí como, ya no era guardar, ¿no? Atender, ya era la voz así. Me levanté, me salí del examen, me fui y había una radio en aquel entonces, Radio Méndez, en la avenida 6 de agosto. Ahí literalmente me puse mal, casi hasta llorar, porque veía que no iba a tener 0 y recuperar un 0 ya es muy difícil. Entonces me fui y a los 4 días las notas estaban ya en el panel, sacaban siempre el panel, y Mario Pucci 0.
no presentó. Why? Y el resto, 85, 90 sobre 100. Hay muchas cosas que pueden esperar. Las tareas de la casa, la televisión, los deportes, el trabajo, los amigos. Pero los niños no. La niñez se va muy rápido y la oportunidad de formar su carácter también. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. Siembra, siembra, una buena semilla siempre da un buen fruto. Principios y valores se enseñan en nuestro hogar. Ahí comienza la educación de nuestras generaciones. Esto es Calidad de Vida. Y me decían, ¿qué te ha pasado? Y usaban la palabra men. Men, ¿qué te ha pasado? Yeah. Ah, no, pues ha sido un momento. ¿Qué les podía explicar? No tenía que explicar. Uh-huh. Y al salir de la universidad, ahí fue que el Señor me mostró que yo tenía que estudiar. Uh-huh. Que se había quebrado el grupo. ¿En serio? Para estudiar servía. Además hay 2 personas que eran muy buenas, ¿no? Para estudiar. Pero se había quebrado, ya tenía yo que estudiar, ya no servía la trampa. Ya no servía la trampa, ya no podía. Y ahí supe ya que ya tenía yo que caminar estudiando. Eso es integridad. Sí. Mario, Dios ha hecho cosas tan grandes en tu vida, así como me escuchas. Y los oyentes que nos están escuchando, que nos están mirando, también dicen, yo estoy pasando por este tiempo, estoy pasando por una crisis, haber recorrido tanto, pero me queda todavía un par de preguntas, Marito. ¿Cómo conociste a tu esposa? Fue algo de Dios también, muy lindo. Con cuánto agrado recuerdo ese día. Yo tenía la imprenta, que no era mía, pero yo la gerentaba como mía. Uh-huh. Y era un consorcio de imprenta, porque uh-huh. teníamos una revista especial que se sacaba para el tráfico de, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Era una revista especializada para los viajes a Copacabana, uh-huh. todo lo que es turismo. Yeah. Especializada en turismo, yo diría. Uh-huh. Y teníamos la imprenta. Entonces, Emma era la secretaria. Yeah. Y Emma, era muy agradable hablar con ella. Yo llegaba a la imprenta, uh-huh. iba a buscar a mi amigo, ¿no? Yeah. Y dice que inclusive a veces lo buscaba y me pasaba de largo, ¿no? Yeah. Pero después era muy agradable hablar con ella, ¿no? Uh-huh. Muy agradable estar con ella charlando, ¿no? Y yo tenía una amiga más, Lourdes, muy buena gente. Y entonces yo a veces ya iba a la imprenta y sin motivo, ¿no? No había motivo para ir a recoger trabajos porque claro. yo hacía al otro lado los trabajos y entraba y a charlar con ella, ¿no? Uh-huh. Y de pronto ella fue con esta amiga, si mal no recuerdo, al Instituto Americano. Yeah. Y ahí fue que conocieron la primera relación que tuvo ella con el Señor. Uh-huh. Entonces eso ya me atrajo más, porque había ya un camino, por lo menos cortito, uh-huh. pero ya había un camino, ¿no? Yeah. Entonces de esa manera la fui conociendo, uh-huh. En la charla, en lo agradable que era estar con ella, era una bendición. Y entonces me iba enamorando. ¿En serio? Y entonces, claro, y el cherry en la torta era que sea cristiana, ¿no? Yeah. Y como ya había ese contacto que me contó, uh-huh. entonces ya, con eso ya yo sentía mucho más ganas de todo. Además le dije, vamos a ir a la congregación, y ella me aceptó ir a la congregación. Yeah. Y fue un día muy especial, porque Dios no me permitió a mí estar ahí, porque yo hubiera sido estorbo. Yeah. Estorbo. ¿Por qué? Porque yo no quería que ella esté, era una reunión de oración, uh-huh. entonces no quería que se violente, porque eran épocas donde había hasta liberaciones y todo. Uh-huh. Creo que yo iba a estar un ratito con ella y la llevaba a su casa. Yeah.
Pero justo una persona se accidentó de la calle, una persona de la calle se accidentó y nadie tenía autos en esa época, pues nadie, yo nomás tenía mi petita. Ya. Y me dijeron, Mario, hay que llevar a esta persona, se ha hecho todo un tajo. Entonces le dije, claro, entonces le dije, Emma, entra tú y yo después vengo, ¿no? Lo llevo. Y cuando llegué al hospital general, había sido una persona que permanentemente iba por el mismo problema. Ay, yo todavía molesto, me subí, pero bueno, lo dejé ahí en el hospital. Subo y la veo a Emma cuando llego, estaba la hermana Nancy Machicado, preciosa hermana de Dios, y otras hermanas más, ¿no? Estaba Dadeiva, y la veo a Emma casi en el suelo. ¿Qué había pasado? Que ese día fue el día que oraron por ella y ella recibió el don de lenguas. Wow. Y el Señor la bautizó ese día y la llenó de su presencia. Un día para ella inolvidable, único. El día que yo van a hacer esto, entonces vamos nomás, Emma. Ya Dios sabe en qué momento también nos va a retirar del lugar. Ya, oh, qué bonito. Sí. Y ahí fue donde volcaste tu corazón, declaraste tu amor para que sea tu enamorada, tu novia. ¿Y cómo fue la cosa? Comenzamos a caminar. Ya. Entonces ya obviamente había ya una relación, ¿no? Un tanto imperfecta, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Ella vivía acá por la Yanacocha Final, ¿no? Alguna vez yo la venía a buscar. Ya. Entonces era un poquito imperfecta y después ella fue a Rurrenabaque. Ya. ¿No? Y no volvía por un buen tiempo porque no había transporte. Las pistas anegadas, todo. Todo ese mover, que fue así un poco imperfecto, dio lugar a que llegue un momento en que ya fijemos una buena relación de enamoramiento. Duró 3 años mi enamoramiento con ella, más o menos 3 años, y ahí decidimos ya casarnos. ¿Eran 3 años de enamoramiento o noviazgo? ¿Cómo lo llamas tú? Es que en ese entonces no había diferencia en la palabra, ¿no? Okay. Pero obviamente, digamos, no había algo como, a ver qué pasa. Yo ya sabía que Emma estaba plenamente para mí. Qué bonito. Sí. Ella aceptó también, su corazón estaba bien cautivado por ti, cautivado por el Señor. Sí. ¿Tú crees que el Señor te ha puesto en tu camino a Emma? Sí, totalmente. Es la persona realmente que el Señor tenía preparado para mi vida porque ha sido realmente un pivote en el ministerio que tengo, en el caminar espiritual, ¿no? Absolutamente en todo. Pienso que no hubiera logrado gran cosa si no hubiera estado ella. Con ella pasó y fue una gran bendición de Dios. ¿Cuántos años de casados? 33. 33 años de casados. ¿Cuántos hijos? 3 hijas. 3 hijas. Ya. Mujeres. 2 nietas y una nieta en camino. O sea que tengo el equipo completo para un equipo de voleibol de mujeres. Qué bonito. ¿De dónde es tu esposa? Del Beni, de Rurrenabaque. ¿Y tú? Yo soy de acá, he nacido en La Paz. Mis padres italianos. ¿Y cómo se relaciona Rurrenabaque, un lugar caliente, Canvas, con un Colla, La Paz, frío? Sí, para Emma más bien, después hasta el calor ya no le hace mucho bien a ella. Se acostumbró acá, vino por estudio para terminar una carrera que hizo y luego ya se quedó y no quería ya, porque lo difícil de los pueblos, Rurre es un lugar hermoso, hermosísimo, pero es para turismo, pero no tiene para estudiar. Esa es una gran tristeza. Terminan bachilleres y no hay nada. O tal vez ahora creo que había una universidad, ahora un poco ha mejorado, pero en aquellos entonces nada. Tenías que salir. Entonces Emma salió y si no le dabas bien acá o conseguías trabajo, tenías que volver, porque si no, ¿quién te iba a sustentar? Entonces, de esa manera fue que ella se aprisionó de acá y se aprisionó del Colla. Que aquí está Mario Pucci Silvetti. Marito, ¿cómo decidiste ser un pastor? No decidí. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió eso?
Desde el principio de la conversión, comencé a tener personas a mi alrededor como Javier Beltrán, Jorge del Castillo, ¿no? Johnny y otros hermanos más, ¿no? Que iba conociendo en el camino tan preciosos, Willy Calderón, mi gran hermano y amigo. Entonces, y hermanas, ¿no? Eunice y Cristina Espejo, y así fuimos conociendo personas. Entonces yo comenzaba a tener plenamente, digamos, los retiros, ayudaba a los retiros, me ocupaba de la parte logística, ¿no? Y en ese entonces se hacía 3 retiros por año. ¡Wow! En la iglesia. Sí. En diferentes lugares, ¿no? O viajábamos. Entonces comencé a tener un caminar y luego me comenzó a gustar la iglesia por las casas. Ahí fue el éxito. La iglesia por las casas, porque yo comencé a ir con Walter Garrón, Carlitos Donoso, a grupos así pequeños, ¿no? De reunión con la familia Mier, papá Alfredo Mier, un hombre tan lindo. Y en su casa éramos 30, 40 personas, ¿no? Y entonces comenzamos a caminar con ellos y a mí me gustaba. Y alguna vez me decían, ya había pasado 3 años o 4 años de la fe, y me decían, ¿puedes compartir alguito, no? Claro, pero Walter compartía, ¿no? O Carlos, o en la casa de la familia Mier. Y después comenzamos así ya a cambiar de casas, ¿no? A ir a las plazas a evangelizar, y a lugares, a centros como Misión Nueva Vida. Entonces todo eso me llevó a tener relación con estas personas. Y yo creo que ahí ha sido donde se ha ido formando mi vida pastoral, ¿no? Iba conociendo, conocí en forma casi directa a un hermano, Luis Miranda, esposo de Yolita, que me llevó a poner más énfasis en la parte de mis dones, ¿no? Señor abrió también las puertas en el don de lenguas. Y entonces yo creo que todo ese caminar, ¿no? Evangelizar, a hospitales. Y salíamos de los hospitales y a veces había que volver en la semana por ver a otra persona que habías hablado. Y del grupo pequeño lo mismo, ir a visitar una familia, un hermano. Entonces yo creo que ahí se ha ido formando mi vida pastoral. Cárcel, después vino Yolita. Yolita fue mi hermana traviesa, porque me dijo, vas a venir una reunión, solo quiero que vengas a la cárcel, no quiero más. Una sola, pero ayúdame una. Y yo le dije, ya, voy a ir una sola. Y de esa una sola ya van 35 años. ¡Qué increíble! Los planes de Dios. Y obviamente tú vas, predicas en la cárcel o compartes con ellos, pero luego se te acerca alguien y te dice, necesito más, y tú comienzas a ver que está creciendo en el Evangelio y vuelves a ir, o en algunos casos para rehacer hogares. Yo creo que todo ese mover, ¿no? Después Villa Victoria, ¿no? Max Paredes, Villa Victoria, que también fueron lugares donde cada sábado nos reuníamos. Que son zonas aquí en La Paz, donde han comenzado a hacer las reuniones, los grupos. En las casas, por las casas. Y ahí se usaban 3, 4 casas, ¿no? Este sábado en una, el otro sábado en la otra. Éramos 30, 40 hermanos. Entonces, toda esa convivencia comenzó a generar, yo creo, mi ministerio. Marito, bien agradable esta conversación. Pero yo no quiero terminar esta conversación sin desafiar a los oyentes que están pasando por una crisis, están pasando por tiempos duros y difíciles. Esos pecados ocultos donde tú no sabes qué hacer, no sabes a quién contar, por vergüenza, no sabes qué decirlo. Finalmente te arrepientes, vuelves a caer, y aún cristianos, y de pronto Satanás te dice, no, pues hay que ser sinvergüenza para volver a hacerlo otra vez, y vas donde Dios. Pero Dios ha hecho un 180 grados, una obra maravillosa en tu vida. Yo quisiera invitarte a que tú puedas orar por aquellas personas y les des una palabra a aquellas personas que han perdido la esperanza de su vida, de su matrimonio, que sus debilidades han sido más fuertes y hasta el día de hoy están siendo presa, y quizás algunos están a punto de quitarse la vida. ¿Qué les dirías? Sí, bueno, lo primero,
estamos hablando hoy día, en este momento. Entonces hay un hoy de Dios, ¿no? Y eso está muy claro en el libro de Hebreos. Hay un hoy de Dios. Y la palabra en tantos lugares, sobre todo en Malaquías, nos habla de la misericordia de Dios que se hace propicia cada mañana. La primera cosa. La segunda, que Dios no se cansa de inclinar su oído para escucharnos. Es otra cosa maravillosa. El Salmo 116 y los Salmos 84 y varios más hablan de que Dios inclina, es decir, Él anhela escuchar nuestra voz. Entonces, la primera cosa es acudir a esa misericordia, porque es la gracia de Dios. O sea, para Dios el habernos tomado es el tesoro más grande. Entonces, yo animo a las personas que están desanimadas o que han vuelto a recaer, y somos tentados, ¿no? Yo no podía poner aquí mi aureola y decir nunca más, pero las tentaciones son victoriosas en la medida que tenemos varios recursos. El congregarnos, yo les animo a que se congreguen. El tener personas con intimidad cercana, como en mi caso fue Jorge del Castillo, o Johnny Duerio, o Javier Beltrán, ¿no? Gente muy cercana, ¿no? Y después más adelante un hermano como Demetrio Arauz, ¿no? Tremendo hermano en mi vida. Entonces necesitamos personas, estar cercanos para poder hablar, para poder explicar justamente estos pecados ocultos, ¿no? Es decir, hasta alguien que venga y se preocupe por mí, ¿no? Un día, Estito más les digo, en el punto que estoy hablándoles, un hermano me hizo varias preguntas, así, justo un poco como charlando ahora contigo, y al final me dijo: ¿has visto estos días alguna cosa inadecuada, todo? Y me dijo, por último, ¿me has mentido en algo? Me dijo. Listo. Entonces, necesitamos de esos recursos porque Dios los ha dado. El recurso de la palabra que a mí me ha sostenido, y por esa palabra que el Señor ha puesto en mi vida, he salido de tantas situaciones o crisis o problemas o tentaciones que han sido vencidas por su poder. Entonces yo les aconsejo esto: no dejemos mañana. Dice que de mañana solo corresponde a Dios. Él es un Dios de hoy. Amén. Si estás en una crisis, ponte delante de un Dios vivo, de un Dios que ama tu vida, de un Dios que quiere transformar esa situación. Y cuánto bien nos hace la santidad, Gustavo. O sea, cuánto bien le hace al hombre. Buscamos 1000 recursos en el mundo y acabamos cada vez peor, porque no somos hechos para esa cosa peor. Exacto. Somos hechos a la dimensión de Dios. O sea, no podemos, eso no se va a cambiar jamás. Hagan operaciones, cambien de sexos. Ahora eso lo vemos por montones, pero nunca van a poder cambiar la identidad interior, porque eso solo le corresponde al que te ha creado, al que nos ha creado. Entonces, vuelve con confianza a Dios plenamente, porque eso te lo brinda Él. Es por gracia, es por misericordia de Él. Y luego busca, si no tienes vidas a tu alrededor, si no tienes un lugar donde congregarte, se te hace muy difícil, muy difícil. Y el enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente viendo a quién destruir. Él sí quiere destruirnos, porque él sabe que somos además un enemigo para él por la luz que ahora traemos en nuestras vidas. Entonces yo te animo, con toda confianza, vuelve al Señor, abre tu corazón en esa situación que esté oculta en tu vida, para que así puedas sacar y ver días mejores para tu vida y para tu entorno. Dirígenos a una palabra de oración a aquellas personas que nos están escuchando, por favor. Señor, queremos darte gracias, porque si no fuera tu amor y misericordia, no estaríamos, Señor, Sí, Señor, ni en este momento de comunión. Padre, yo te pido, Señor, por las vidas que están viendo este momento, Señor, sí, Señor, que han podido apreciar lo que tú has hecho con mi vida, Señor amado, de la transformación interna, esa satisfacción cuando tu Espíritu tomaba mi vida, que solo tú puedes, Señor, hacer en la vida del hombre. Señor, no hay cosa más preciosa que tener satisfacción interna, Señor, que la que tú traes a nuestras vidas. Puede llover y puede hacer un fuerte sol, pero tener satisfacción interna, Señor, es algo tan maravilloso que solo tú provees.
Yo bendigo las vidas que están viendo este momento, este programa, y pido, Señor, tu presencia, y pido, Señor, que vean tu gracia, que vean, Señor, tus manos extendidas, Señor, como dice tu palabra, para recibir, Señor, sus vidas y el momento crítico. Y, Señor, sean provistos de lugares donde reciban, Señor, una administración personal en la necesidad que tienen. Señor, en tu nombre lo hacemos con la confianza plena de la revelación que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marito, muchísimas gracias. Gracias por haber accedido a esta invitación. Tus palabras de despedida, por favor. Bueno, Gustavo, yo soy el bendecido, ¿no? Estar contigo tantos años, ¿no? Con tu amada esposa, y al haber caminado, haber visto tantas victorias en el Señor, muy agradecido, y sea de bendición de ver que en realidad uno no ha tenido la iniciativa de hacer algo por la vida misma, sino ha sido Dios que ha acudido en ese clamor, ¿no? Entonces, que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, Marito. Amables oyentes, hemos estado compartiendo este precioso testimonio junto a Mario Pucci Silvetti. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por darnos este tiempo de poder compartir contigo. Estoy seguro, tú has orado, habla con Dios y Dios va a hacer la obra perfecta, porque cuando Dios obra, lo hace de una manera extraordinaria. Que el Señor te bendiga mucho. Dios mediante. La próxima semana estaremos con un programa diferente. Ha sido un gusto y un placer compartir contigo. Te habló tu servidor Gustavo Casanova. Será hasta el siguiente programa.